¿Qué es el movimiento ferrocarrilero? La huelga ferrocarrilera de 1959 de México fue el resultado de un conflicto laboral entre los trabajadores de ese sector y el gobierno mexicano, en esa época presidido por Adolfo López Mateos. Después de varios meses de lucha por parte de los trabajadores, sus líderes convocaron una nueva huelga para el 25 de febrero de 1959. Las peticiones fundamentales de los trabajadores del ferrocarril mexicano eran la mejora del salario y unas condiciones de vida digna. La respuesta del gobierno a la huelga fue muy severa. Algunos sindicalistas fueron asesinados, miles de trabajadores fueron despedidos y sus principales líderes encarcelados. ¿Cuáles son las características generalmente del movimiento? Primera. Es un movimiento de masas la cual se desarrolló provocando el desmantelamiento de las estructuras de dominación y control sindical. Segunda. La movilización de los trabajadores se produjo desde las regiones, las secciones y los procesos mismos del trabajo. Tercera. Su democracia y la independencia sindical la cual se expresaron abiertamente y con claridad. Cuarta. El movimiento ferrocarrilero se planteó, aunque no pudo llevarlo a cabo, la reformulación de los sistemas de alianza de las fuerzas sindicales. Antecedentes del movimiento ferrocarrilero. La construcción del ferrocarril fue uno de los factores que contribuyeron a la industrialización de México a finales del siglo XIX. Eso trajo consigo un importante aumento de sus trabajadores. Durante los años siguientes se construyeron nuevas líneas que unían más ciudades mexicanas, pero la importancia del sector fue disminuyendo. Lucha por la mejora de los salarios. Entre 1947 y 1952, los trabajadores del ferrocarril impulsaron varios movimientos para mejorar sus condiciones laborales y económicas. Esto suponía igualmente cambiar la política interna del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Uno de ellos fue Demetrio Vallejo, quien manifestó en 1947 su rechazo a los bajos salarios y a las agresiones que los trabajadores recibían por parte de las autoridades. Desde su cargo de representante de la Delegación 1 del Sindicato de Ferrocarrileros solicitó al presidente mexicano que interviniera en Oaxaca, donde los trabajadores sufrían represalias por sindicarse, reorganización sindical. Durante algunos años, el sector más reivindicativo de los ferrocarrileros estuvo bajo control. La situación comenzó a cambiar entre 1957 y 1958, cuando el presidente mexicano, Adolfo Ruiz Cortines, abrió un poco la mano a la existencia de la acción sindical independiente. Huelgas de 1958. En Veracruz se elaboró el llamado Plan de Sureste, que rechazaba la propuesta de un aumento de 200 pesos y exigía que fueran de 350 pesos. El 26 de junio comenzaron las huelgas de 2 horas y por las tardes, los trabajadores se reunían en asambleas. Ruiz Cortines propuso un aumento de 215 pesos el 1 de julio, lo que fue aceptado por los ferrocarrileros. Elección de Demetrio Vallejo como líder sindical. El final del conflicto se había producido sin que los representantes sindicales oficiales participaran. La reacción de estos fue comenzar una campaña contra lo que denominaban subversión. Los sindicalistas advirtieron al gobierno que en caso de que no reconociera el nombramiento volverían a retomar los paros a partir del día 31. A pesar de la amenaza, la Secretaría de Trabajo declaró ilegal la elección. Lo mismo hicieron algunos trabajadores de la industria del petróleo. La represión del gobierno se intensificó y la policía ocupó las sedes del sindicato y arrestó a sus ocupantes. Las causas de esta huelga ferrocarrilera para finales de los años 50 del siglo XX. Los trabajadores del ferrocarril mexicano comenzaron a reorganizarse para defender sus derechos laborales y exigir una mejora salarial. Aunque después de un año de lucha, el sindicato planteó a la empresa en diciembre de 1958 que se revisara el contrato colectivo. La respuesta fue negar todas las peticiones efectuadas y acusar a los trabajadores de realizar actos de sabotaje. La huelga fue declarada ilegal y la CTM recrudeció sus ataques contra Vallejo. Y en enero y febrero de 1959, ante la negativa de la empresa a tener en cuenta sus peticiones, los ferrocarrileros llamaron de nuevo a la huelga. La respuesta de la empresa fue negativa. El día 25, la Junta de Conciliación declaró ilegal la huelga convocada y dio un plazo de 24 horas para que los trabajadores volvieran a sus puestos. Vallejo y los suyos accedieron a parar la huelga y solicitaron negociar las mejoras que buscaban. Esta petición no encontró ninguna respuesta positiva, sino que la empresa pidió que se juzgara a los que denominó como exaltados. El sindicato, ante la negativa a aceptar sus pretensiones, convocó una nueva huelga para el 25 de marzo. Consecuencias de la huelga. Las consecuencias ante esta huelga fue por la represión que sufrieron los trabajadores que la siguieron. Como se ha señalado, miles de ellos fueron despedidos y otros tantos detenidos. Además, el gobierno ocupó los locales sindicales.
Esta represión provocó que el movimiento sindical independiente llegara a su fin. Solo años después, comenzaron a aparecer nuevos movimientos no relacionados con los gobiernos del PRI. Los líderes ferrocarrileros se convirtieron en una referencia para las nuevas generaciones. De esta forma, una de las exigencias del movimiento estudiantil de 1968 fue la liberación de Demetrio Vallejo, que continuaba en la cárcel. Fin de la huelga. La represión desatada llevó al secretario de organización del sindicato, Gilberto Rojo Robles, a desconvocar la huelga el día 3 de abril. A mitad de mes, el día 15 de abril, Alfredo Afabela fue elegido para sustituir al aún detenido Vallejo.